Hola mis queridos, bienvenidos. Bienvenidos a la lección 4 del cuarto curso avanzado, título Conciencia de vida y conciencia de bien y de mal. Pero antes, la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. En diferentes lecciones de los cursos se expresan conceptos referentes a la conciencia en distintos momentos de la trayectoria evolutiva del ser. En esta lección hablaremos especialmente de la conciencia de vida y de la conciencia de bien y de mal. Conciencia de vida es facultad espiritual que aflora durante el proceso evolutivo y se intensifica y expande a medida que el espíritu evoluciona. Conciencia de bien y de mal es facultad que adquiere el ser, cuando el soplo espiritual se convierte en espíritu como producto del análisis de todas las experiencias realizadas hasta ese momento, en la primera etapa primordial, la etapa involutiva de su trayectoria de evolución, y evoluciona con minúscula a la par que evoluciona el espíritu, mediante las experiencias que éste va realizando y asimilando, y en relación directa con la sabiduría que el espíritu va adquiriendo. La conciencia de vida comienza a aflorar en la chispa divina, a poco de iniciar la etapa involutiva, pero logra su posibilidad de acción solo cuando el ser alcanza el punto que le permite aplicar la conciencia de bien y de mal, es decir, cuando comienza a vivir bajo su propia responsabilidad. La conciencia de bien y de mal, al ir evolucionando a la par del espíritu, va modificándose. El hombre, hasta un cierto punto de evolución espiritual, tiene conciencia de bien y de mal por análisis, es decir, que juzga los hechos y los acontecimientos solo por sus efectos, pero a medida que el espíritu evoluciona y se eleva, puede juzgar todo de diferente forma, sabiendo que nuestra vida espiritual y nuestra vida humana se desarrollan regidas por la ley de causa y efecto, que todos los hechos y circunstancias de nuestra vida son efectos de causas que radican en esta presente vida humana o en vidas humanas anteriores. Entonces, la conciencia, que también ha ido evolucionando, puede comprender que el mal, en realidad, no existe, cuando, habiendo alcanzado espiritualmente ese punto evolutivo, se debe discernir como encarnado entre lo bueno y lo malo. La conciencia puede ubicar los aspectos humanos en forma más acorde con la realidad, y así llega a comprender que todo lo aparentemente malo que llega a nuestra vida y por ende nos hace sufrir es sólo el bien en otra posición, que nos purifica espiritualmente, haciendo desaparecer la causa que lo ha originado, y nos permite asimilar una experiencia que nuestro espíritu transformará luego en sabiduría. Pregunta: ¿nuestra conciencia de vida permanece siempre en este plano físico visible
o puede trasladarse al plano astral. Explicación. La conciencia no se traslada, sino que se expande y su expansión supera el plano astral en todos sus aspectos, mental, emocional y sensorial, porque esos aspectos pertenecen al cuerpo físico y en cambio la conciencia de vida es espiritual. En consecuencia, cuando estando encarnados la conciencia se expande, lo hace hacia lo espiritual, para la captación y comprensión de la realidad espiritual. Una conciencia de vida más expandida es una vibración más expandida de la partícula espiritual encarnada, que, lógicamente, tiene acción sobre la mente y el alma humanas, de las cuales se sirve, pero supera la vibración de los cuerpos físicos, visibles e invisibles, porque la conciencia de vida no pertenece a ellos, sino al espíritu, es decir, a la partícula espiritual encarnada. Pregunta. Cuando el ser debe encarnar como humano, ¿actúa la conciencia de vida o la conciencia de bien y de mal? Explicación. Ambas conciencias. Cuando el espíritu debe comenzar su periodo de encarnaciones humanas, pasó previamente por un proceso de discriminación y asimilación de todas las experiencias que ha realizado, lo cual le proporciona la conciencia de bien y de mal, conciencia que deberá evolucionar y que, en consecuencia, irá modificándose. Bien sabemos, por ejemplo, que cosas inaceptables para nosotros pueden, sin embargo, ser buenas para seres primitivos y aún para personas en un punto mental inferior al nuestro. Así como hay otras cosas que esos seres juzgan malas y que para nosotros no lo son. La evolución de la conciencia de bien y de mal, que es paralela a la evolución del espíritu, va cambiando los conceptos. La conciencia de vida evoluciona con el espíritu porque es vibración que le pertenece. Y a medida que el espíritu evoluciona, la conciencia de vida amplía y acrecienta la sensación de su relación con el universo y con el individuo, debido a que la sabiduría que el espíritu va adquiriendo le permite ubicar y ubicarse con mayor exactitud. La conciencia de vida evoluciona con mayúscula porque es vibración de la esencia del espíritu y constituye un aspecto, o podemos decir una facultad, que el espíritu va desarrollando a medida que va evolucionando. En el período anterior al humano existe conciencia de vida, pero no conciencia de bien y de mal. Todas las experiencias realizadas por las chispas divinas y por los soplos espirituales han ido dejando su huella, pero todavía no constituyen la conciencia verdadera. En los animales hay un pseudo conciencia que se traduce en instinto y se deriva al mejor desenvolvimiento físico, a la conservación de la propia vida y a la conservación de la especie. Las experiencias realizadas son como puntos que se van grabando en el ser, y cuando llega el momento de convertirse en espíritu, el ser efectúa, con la guía de mentes superiores, una actualización de sus experiencias y toma conocimiento y asimila, porque determinadas acciones tienen determinadas consecuencias y otras acciones tienen otras consecuencias, tomando como base para esa discriminación la sensación de armonía con la ley amor que cada acción debe tener.
mediante su propia sensación de armonía con la vibración, ley, amor, el catalogar las experiencias, el ser puede comenzar a saber sin error lo que es contrario y lo que es armónico con la ley amor, adquiriendo así la capacidad para discernir entre el bien y el mal, lo cual constituye el nacimiento de su conciencia. Todo esto, como ya sabemos, lo realiza en el espacio. La conciencia de vida comienza a despertar en la chispa divina, como una vaga conciencia de su existir. Esa conciencia es sensación de vivir. Luego, esa sensación va ampliándose y amalgamándose con la sensación de ubicación respecto a lo que le rodea, respecto a un grupo más amplio, respecto al lugar en que actúa y, finalmente, respecto al universo. La sensación de relación y ubicación respecto al universo, así obtenida, es la conciencia de vida, y cuando más evoluciona el ser, mejor se ubica a sí mismo respecto al universo. Pregunta: ¿qué significa la evolución de la conciencia de bien y de mal? Explicación: significa ir cambiando el concepto sobre el bien y el mal de acuerdo con la sabiduría que, al evolucionar, va adquiriendo el espíritu hasta llegar a comprender que el mal no existe, sino como bien en otra posición. Pregunta: cuando durante el sueño, por ejemplo, dejamos el cuerpo físico visible y actuamos espiritualmente, ¿eso es expansión de la conciencia? Explicación: en esos casos simplemente se pierde el conocimiento y el control consciente de lo que se está haciendo, que es lo que llamamos conciencia, con minúscula. La otra es la conciencia espiritual. De lo que hacemos durante el sueño se tiene conciencia cuando así es conveniente. Por eso hay quienes en algunas oportunidades la tienen y quienes no la tienen. Ello no significa evolución del espíritu. La conciencia está enfocada al plano físico visible, porque en él vivimos, y para enfocarla al plano astral es necesario suprimir el plano físico visible, como ocurre mediante el sueño o como ocurre con la desencarnación. La conciencia humana acompaña al cuerpo con el que se está actuando. Es decir, que si actuamos con el cuerpo astral o espíritu, como ocurre durante el sueño, la conciencia está en ese cuerpo y no en el cuerpo físico visible. El que no se entera de lo que hace el espíritu. Tener la conciencia en otro cuerpo que no es el que está actuando traería gran confusión. La conciencia no desaparece nunca. En el estado de vigilia tenemos la conciencia en el plano físico visible y durante el sueño tenemos la conciencia en el plano astral. Es conciencia enfocada en un cuerpo o en otro, pero no ampliada ni modificada. Mis queridos, aquí habremos de hacer una pequeña pausa y venimos de inmediato. Muchísimas gracias.